Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo se sienten hoy? Espero que estén muy bien, porque hoy vamos a hacer algo muy interesante. Y hoy vamos a pintar huevos. Pero, ¿por qué vamos a pintar huevos? Se preguntan, ¿verdad? Es una tradición búlgara y más. Entonces, quédense conmigo hasta el final del video y acompáñenme. Espero que les guste. Ya llevo un tiempo en Bulgaria, he estado tomando fotos a los lugares que iba para poder mostrarles y que van a ver al final del video. Pero antes de pintar los huevos, les voy a contar cómo se celebra la Pascua en Bulgaria. Los cristianos ortodoxos tienen unas creencias bastante parecidas a las creencias católicas. La Semana Santa búlgara, como la católica, conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Los búlgaros la llaman Strasnata Sedmica. Los búlgaros ortodoxos no comen ni carne ni productos animales durante toda la Cuaresma. Son los 40 días previos a Pascua. Esta dieta vegana es para limpiar el cuerpo de toxinas y prepararse para la Semana Santa. Aunque en la práctica, que yo lo sepa, pocos lo cumplen, aunque todavía hay gente que sigue esta tradición. Hoy es Jueves Santo y vamos a pintar los huevos. Y el domingo es el domingo de resurrección. En búlgaro se llama Velikden, significa Pascua, y viene a significar gran día. El domingo de resurrección es la mayor celebración del cristianismo. Y vamos a pintar los huevos. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a pasar a la actividad. Primero les quiero comentar que los huevos tienen mucho que ver con la resurrección porque simbolizan el inicio de una nueva vida. Es una actividad estupenda para hacer con los niños. Vamos a necesitar tinte, una pintura, es de colores y el primer huevo siempre se pinta de color rojo. Vamos a ver por qué. Bueno, aquí tengo dos tipos de tinte. El primer tinte que voy a usar es el tinte de mármol, así se llama. Y vamos a ver cómo se usa este tinte porque es la primera vez que lo voy a usar. Y también el tinte normal, tinte de gel, que contiene diferentes colores: rojo, verde, azul, amarillo, naranja. También comentarles que pueden utilizar colorante alimenticio u otro tipo de colorante. Este tipo de colorantes no perjudican la salud porque se usan en la cocina. Vamos a necesitar una olla y vamos a poner agua con los huevos para que hiervan y una pizca de sal para que no se rompan. Tenemos 5 colores: amarillo, rojo, verde, azul y morado. Vamos a separar cada uno de ellos. Así. Cada un frasquito. Vamos a poner cada uno en 5 frascos con agua caliente. ¿Por qué vamos a poner en agua caliente? Porque se van a poner más líquidos los colores. Eso, listo. Los huevos están listos y vamos a quitarlos y vamos a ponerlos en un recipiente. Los huevos no tienen que estar tan calientes, se tienen que enfriar un poquito. Me voy a poner los guantes. Agitamos bien el tinte y ahora ya está líquido. También los huevos es importante que estén bien secos. Los secamos bien para poder pintarlos. El rojo es el primer color y es el más importante porque simboliza la sangre de Jesús. Lo primero que vamos a hacer es poner unas 4, 5 o 6 gotas sobre los guantes. Aquí, así. Es suficiente, creo. Goteamos. Usamos aquí y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un huevo
Y vamos a hacerlo así. Así. Estamos haciendo de color, le ponemos color. Este es el primer huevo. Lo vamos a dejar que se seque en un recipiente. Aquí lo ponemos. Bueno, y ahora puse diferentes colores sobre los guantes. Color verde, rojo y azul, un poquito de morado, ¿verdad? Y vamos a tomar un huevo. Sí, vamos a hacer mezclar bien. Así. Mi mamá está divirtiendo aquí conmigo. Si queremos hacer huevos de colores, podemos experimentar y necesitamos algodón y vamos a poner unas gotas de cada un color sobre el algodón. Y así quedó. Vamos a poner el huevo, lo vamos a enrollar bien y vamos a esperar unos minutos. Después vamos a ver el resultado. Y ahora sigue el color azul. Vamos a hacer un huevo de color azul, después de verde y así. Vamos, vamos. Qué bonito queda, ¿verdad? Y todos los huevos los vamos a poner en un recipiente. Aquí se van a secar. Después, cuando estemos listos con los huevos, vamos a ver el resultado final. Y aquí está el resultado. El huevo de colores. ¡Wow! ¡Qué bonito! Parece como si fuera el arco iris, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es poner a cada un huevo un poco de aceite. Así le va a dar brillo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho esta tradición y es muy divertido. Les puedo comentar que este año vamos a estar en familia y vamos a disfrutar de esta actividad, golpear los huevos. ¿Y ahora qué vamos a hacer con los huevos? Pues vamos a hacer algo muy interesante. El domingo de resurrección es el domingo cuando los cristianos nos saludamos con la frase Christos vos crece, que significa Cristo ha resucitado. La otra persona te tiene que saludar también, pero con la otra frase, Boistina vos crece. En verdad ha resucitado. Les voy a contar un poco del ritual golpear los huevos. ¿Qué significa esto? Que los huevos se pintan el jueves santo o el sábado santo. Y el domingo de resurrección se hace algo muy divertido con los huevos. Y el ritual se llama golpear los huevos. La familia se reúne en torno de los huevos pintados y cada uno toma un huevo para el ritual. Hay que ponerse por parejas y sujetar el huevo con el puño cerrado, de modo que sobresalga solo la parte superior, la más estrecha. Entonces cada uno golpea su huevo con el del otro en el mismo punto y uno de los dos se cascará. El que tenga el huevo íntegro repite la operación con otro que también tenga el suyo intacto. Cuando no quedan huevos intactos, se pueden seguir golpeando los huevos por los extremos que todavía no se han roto. Y esto lo vamos a hacer el domingo. También se come un pan, que es el pan tradicional dulce y se llama kuzunak. Se trata de una especie de pan dulce con pasas y nueces o solo con pasas u otro relleno. Es muy parecido al panettone italiano, que está delicioso y muy tierno, tiernísimo. Puede tener varias formas y rellenos distintos. ¿Viste? Ok. Bueno, mi ¿Cuánto abuela es bravo? pidió. Ne. Dice, mucho estúpido. Perdí. Трябва 6 тази Se част. cascaró. Не Se с rompió. друга, да, с тази.
ще закича в косата, да посрещна зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, че да ида на чешмата. Бяла роза с росата, ще закича в косата, да посрещна зората. Бързо слънце да изгрее, да залезе, че да ида на чешмата. Бяла роза ще закича, бяла роза с бузите, но пази се ти, пази се. Бяла роза ще закича, бяла роза с бузите, но пази се ти, пази се. Снощи вечер на чешмата срещнах момъка позлата, черни очи кат маслини. Яха черно-брано конче, чудни думи той ми рече, в любов ми се обрече. Снощи вечер на чешмата срещнах момъка позлата, черни очи кат маслини. Яха черно-брано конче, чудни думи той ми рече, в любов ми се обрече. Закича, бяла роза с бузите, но пази се ти, пази се. Бяла роза ще закича, бяла роза с бузите, но пази се ти, пази се. Вече съм мома голяма, много лесно се не давам, дали той не е измама. Bueno chicos y chicas, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que el video les haya gustado y si es así, denme like, activen las notificaciones, pónganme su comentario abajo y coméntenme qué tradición tienen ustedes en su país en la Semana Santa. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Un beso.